Vamos, sin embargo, a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 31. Siguiendo con la serie de los nombres de Dios, ahora con el nombre Yahweh Kadash, en Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17, vamos a hacer esta lectura en donde vamos a estar estableciendo lo que la palabra de Dios tiene hoy para nuestros días. Yo espero que Dios toque su corazón de manera muy especial. Dice así: después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Se cuenta la historia de Voltaire, este hombre, escritor y filósofo de la Ilustración, este movimiento que enfatizó en el poder de la razón y que provocó el nacimiento de la ciencia y de la tecnología, que hablando con el doctor Samuel Clarke, que pronunciaba de una manera muy particular el nombre de Dios, de mucho respeto, le preguntó: ¿por qué siempre habla así de Dios? ¿Por qué menciona el nombre de Dios con tanto respeto? Y este hombre, Samuel Clarke, le contestó: es por mi larga amistad con Isaac Newton. Así que allí en ese momento, Voltaire reconoció: esta costumbre es una de las que todos los hombres deberíamos de tener. Mire, este hombre Voltaire era ateo. Y sin embargo reconocía que cuando se refiere uno a Dios, hay que hacerlo con respeto. Hay que hacerlo con cierta convicción de respeto hacia su persona. Así que nosotros, cuando entramos a este estudio de Yahweh Kadash, tenemos que retomar y recobrar este aspecto muy importante. Cuando estamos entrando a Éxodo capítulo 31, las instrucciones previas del versículo 1 al 11 acerca de la construcción del tabernáculo nos están augurando algo que va a suceder en adelante con respecto a la gran adoración del santo nombre de Dios. Ese nombre que nos tiene que estremecer, se está preparando todas las cosas para que entonces se pueda reconocer de una manera adecuada. Y aquí se señala el Shabbat, el sábado, el día de reposo, el día de descanso que tenía que ser dedicado en exclusividad para el Señor. Ese Shabbat, sin duda alguna, tiene solamente su importancia porque es Dios quien lo santifica. Y de aquí el término Yahweh Kadash, o Jehová Kadash, que significa el Señor es quien lo santifica. Dice el pasaje: porque los he consagrado para que me sirvan. Aquí mi esposa, en este día de antier, creo que cuando estaba yo compartiéndole acerca del tema, me dijo: ¿qué no es Kadosh? Y me sorprendió y dije: mira, hasta terminología hebrea sabes. Kadosh es santo. Pero le dije: no, en este caso es Kadash, porque significa que santifica. Es más un verbo que un sustantivo. Así que cuando vemos que el Señor santifica, está siguiendo la instrucción que Levítico capítulo 20, versículo 7 dijo. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Esta es la instrucción. Vamos a esperar en Dios su santificación. Ahora, esto se desprende de una orden previa que el Señor había dado en Éxodo capítulo 20, en lo que conocemos como los 10 mandamientos. En realidad, las 10 palabras, es el término correcto, había escrito: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero el séptimo día descansó.
Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Lo que alcanzamos a ver de manera rápida es que el Señor santificó un día en especial que tenía dos propósitos a saber. Uno, descansar, y segundo, tomar el tiempo para meditar y recordar la obra de Dios. Mirar lo que el Señor ha hecho. Y aquí encontramos en primer lugar una gran verdad. Necesitamos descansar. Se ha experimentado que se puede vivir un tiempo sin comer y sin beber, pero trate de vivir sin descansar. Simplemente nuestro organismo se viene abajo. Se vuelve producto de todas las enfermedades que existen. El descanso es algo que Dios propuso para nuestro organismo, para nuestra mente, para nuestro corazón, que tengamos esta salud. Cuando nosotros insistimos en vivir en una vida llena de agitación, en ese momento la vida pierde significado. Yahweh Kadash, el Señor que santifica, quiere llevarnos al descanso. Hablemos acerca de la señal de la unión. Y me voy a referir al versículo 12 y versículo 13. Después el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo, el Señor, yo soy el Señor quien los hace santos. Lo primero que nos habla de esta señal de unión es que es una señal de alianza. Dios va a concretar un pacto con su pueblo y la única condición que pone en ese momento es el asunto del día sábado. Previamente ya habían hablado de la circuncisión, pero esta señal había sido hecha con Abraham, el padre de todos ellos, pero cuando habla de hacer un pacto con el pueblo, habla del Shabbat. Habla del día sábado y dice que es la alianza de Dios y el pueblo que los va siguiendo. Y tanto es importante que se dice entonces que quien lo profana en ese momento rompe el pacto. Podríamos considerarlo que es un antipatriota. Es alguien que reniega de su identidad. Lo lleva hasta este punto y por eso las sanciones. Los versículos 14 y 15 habían dicho: deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. Podríamos decir que pierde la nacionalidad, pierde el derecho a estar dentro del pueblo de Dios. Era un asunto muy delicado. Y esto proviene precisamente porque lo que Dios está buscando promover en su pueblo es la semejanza. Así como Dios hace, así mi pueblo también hace. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de parentesco, cuando son recién nacidos, inmediatamente los empezamos a observar. ¿A quién se parece la nariz? ¿A quién se parece la boca, los ojos? Pero realmente el parentesco que se da es cuando surgen los años y madura la persona. Porque no solamente se parece de manera física, sino también en su carácter. Es un parentesco por causa no solo de la genética, sino también de estar dentro de los reglamentos de la vida del hogar. Sale por resultado alguien parecido a nosotros. Aquí es interesante notar que con quien más problema tenemos los padres de los hijos es siempre el que más se parece a nosotros. Es con el que más chocamos. Es el que tiene más nuestro parentesco. Nos parecemos sin duda alguna a él. Así que Dios lo que quiere es ser reconocido por medio de su pueblo. Cuando vean a su pueblo, dirán: este no es igual que las demás naciones. Este se parece a alguien distinto. Y entonces aquí se dará una forma de testimonio. Mira la manera de evangelizar de ese tiempo, igual que tiene que ser la de hoy.
No se trata de nuestras palabras, sino de nuestro comportamiento. Porque nuestras palabras pueden decir mucho, pero nuestro comportamiento dice mucho más. Podemos hablar de lo que es Dios para nosotros o podemos negarlo. Y entonces la gente podrá rechazarlo. Por eso es importante el parentesco que nosotros tenemos en nuestro comportamiento. Ahora, aquí hay un error de interpretación cuando hablamos de Levítico 19:1. La mayoría de gente, incluso de predicadores, he escuchado que interpretan: sean santos como yo soy santo. Dios no quiere llevarnos a este punto de tener una calidad tan perfecta como Él, en donde nosotros hagamos un esfuerzo sobrehumano para ser como Él. Esto es imposible. Esto es ridículo. Nosotros no podemos ser como Dios. Así que si estamos empeñados en esa campaña de ser santo, ser santo, ser santo, disciplinarme, esforzarme, es un error. En realidad lo que dice es: sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Es decir, es la consecuencia. Si tú me ves actuando, dice el Señor, de cierta manera, entonces tú compórtate en parentesco, en semejanza a mí. Así que la señal de alianza, en segundo lugar, también significa una señal de parentesco. Me refiero a los versículos 16 y 17. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero el séptimo dejó de trabajar y descansó. No solamente una señal de alianza, sino una señal de parentesco. Y aquí hay un antropomorfismo. ¿Qué es eso? Es una forma de expresarse de la palabra de Dios como si fuera humano. Dios se presenta como si fuera uno de nosotros, y entonces habla de las manos de Dios, los ojos de Dios, el carácter de Dios como nosotros, y dice: Dios se enojó o Dios se entristeció, pero Dios no es humano ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice el mismo Moisés. Así que el antropomorfismo es la forma de explicarse como nosotros para que lo entendamos. Miren, nos habla en palitos y rayitas el Señor para que nosotros no tengamos complicación en entender lo que quiere decirnos. Y en ese momento dice: como Dios descansó. Ahora, imagínense, después de la creación Dios se cansó de verdad. El Todopoderoso de verdad se cansó. Es un antropomorfismo. Nos está demostrando que así como nosotros tenemos esta posibilidad de cansarnos, Él entonces también hace referencia a esta misma actitud. Como trabajador que laboró sin descanso 6 días y termina fatigado y exhausto. Y aquí el escritor insiste en el carácter sagrado del sábado, presentando a Dios mismo cumpliendo con ese descanso. Es decir, no porque Él no se canse, no lo cumple. Así que nosotros no tenemos pretexto. Si Él lo hace, ¿tú por qué no tendrías que hacerlo? Se acaban entonces las discusiones. ¿Por qué yo tendría que atreverme a hacer algo si Dios mismo no lo hace? Si Dios mismo no lo habitúa. Así que en este momento vemos incluso la conformación de nuestra semana, según nosotros lo tenemos en nuestra actualidad, en la cultura, como 6 días naturales más un día de descanso por causa de que el Señor así lo determinó. Aquí quiero hacer una anotación, porque la gran polémica que se suscita entre el pueblo cristiano es: ¿y entonces cuándo deberíamos de reunirnos? Y hay quienes dicen: pues el día domingo, y otros dicen el día sábado. Y de pronto no tenemos respuesta. Pero aquí tenemos que mirar la analogía que nos presenta la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra Shabbat, de donde proviene nuestra palabra española, sábado, no significa descanso. Es cierto que Dios dice que debemos descansar, pero el significado en realidad es cesar, pausar, detenerse. Estamos en esta vorágine de trabajo, de actividad, y Dios dice: detente. Como los congelados, detenemos entonces nuestra actividad. Esto es lo que significa Shabbat, cesar. Lo que estás haciendo habitualmente, ese día no lo hagas. En segundo lugar, también Shabbat no es referencia a un día. No es referencia al día sábado. El sábado fue derivado del cesar actividades, no al revés. Déjeme explicar.
La designación de sábado hasta antes de este tiempo no existía. Se le llamó sábado porque fue el día que cesaron las actividades. No sé si me estoy dando a entender. No sé cómo se llamaría antes ese día. Pero quiere decir que antes de que exista el sábado, existe la orden de cesar y por eso se le llama sábado. Esto le quita importancia al sábado de alguna forma. Ahora, esto es lo que provocó el malentendido de aquellos que acusaron a Jesús de que estaba infringiendo el sábado. ¿Se acuerdan? La eterna discusión de los religiosos es que tú y tus discípulos no cumplen con guardar el sábado. Y hasta nosotros nos preguntamos, ¿será que Jesús de veras cumplió la ley? La respuesta es categórica, sí la cumplió y mejor que nadie. El problema es que habían generado nueva información, un nuevo entendimiento del sábado que no tenía que ver con la orden original. Aquí está el gran problema de los que ahora insisten en que se guarde el sábado. No entienden el sentido original de la intención. No tenía que ver con el día exactamente, sino más bien con el descanso. Aquí el problema es que los que acusaban a Jesús se enfocaban en su cumplimiento. Es que no tienen que hacer nada. En realidad, el enfoque era al cesar las actividades para ir a descansar. Allí las palabras del Señor Jesús en Marcos, capítulo 2, 27 a 28, quiero explicar de esta manera. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre, el Señor, incluso del día del descanso. Es al revés. El problema es que ellos habían pensado que sábado significaba no hacer nada. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestras mentes. Pensamos que el día de descanso es quedarse tirados en la cama viendo el fútbol con el control en la mano. Bueno, los varones. O no hacer nada, cualquiera de las mujeres. Ese no es el plan. El plan de Dios era hacer lo que era descuidado durante la semana. ¿Qué es descuidado durante la semana? Por ejemplo, la familia. El día sábado fue el día de cesar las actividades para atender ¿qué? La familia. Otro aspecto que es descuidado entre semanas es el matrimonio. Estamos tan ocupados que nos vemos en la noche y nos vemos con los ojos entrecerrados solamente para dormirnos. El matrimonio, incluso había esta enseñanza que ese día se tenía que tener relaciones. Los fariseos decían, pero ¿cómo? No es posible. Porque Dios no dispuso que no hicieran nada, que fuera un día ocioso. Ese no fue el plan. El plan era que cesaran lo que están haciendo y se dedicaran a algo especial. Una de las cosas especiales y que descuidamos durante la semana es el estudio de la palabra. Cuando nosotros venimos un día domingo o el día entre semana que mejor guste, y dedicamos este tiempo para crecer en el entendimiento y en favorecer nuestro espíritu, nuestro corazón, Dios está cumpliendo entonces con su propósito. Porque si estamos enfermos de la mente, estaremos enfermos del cuerpo. Pero si Dios sana nuestra mente, entonces nuestro cuerpo estará de manera correcta sano. Así que se equivocaron sin duda alguna. Déjenme hacer entonces algunas aplicaciones. Asistir a la iglesia no es un asunto religioso, no es por cumplir. Asistir a la iglesia es porque reconozco que tengo una necesidad espiritual. ¿No lo creo? Tengo una necesidad espiritual. Déjenme ilustrarlo con esta historia. Se cuenta que alguna vez un turista quedó muy impresionado cuando visitó una antigua mina y vio que había una gran cantidad de mulas que estaban asoleándose en un solar. Allí las tenían en el sol, estos animalitos de trabajo. Él muy extrañado preguntó, ¿y por qué las sacan al sol? ¿Por qué están allí? Y entonces alguien le contestó, es que esos animales trabajan en la oscuridad de las minas durante toda la semana y las sacamos a la luz del sol el domingo para que no queden ciegas. Nosotros somos destinados a un día de descanso para no quedar
Estamos tan enfrascados en nuestro trabajo, en nuestros problemas, en nuestras crisis, y no sabemos, no podemos ver más allá porque no tomamos el tiempo para descansar. Y no me estoy refiriendo a unas vacaciones, no me estoy refiriendo a un día de ocio, sino me estoy refiriendo al momento cuando nosotros vamos y nos refrescamos en nuestra mente, en nuestro conocimiento con la palabra de Dios. O el miércoles es igualmente de valioso siempre y cuando lo ocupe para algo que no es la actividad habitual, siempre y cuando lo ocupe para la familia, siempre y cuando lo ocupe para el esposo, para la esposa o también para crecer en el estudio de la palabra de Dios. Así que los religiosos de su tiempo y los religiosos de hoy que insisten en guardar el día sábado se equivocan. No es así. El Señor Jesús dijo: no me importa exactamente el día, yo quiero misericordia y no sacrificios. En segundo lugar, la contraparte que nos presenta la palabra de Dios es el descanso de Dios. Alguien alguna vez me preguntó por qué la mayoría, yo donde estudié, me enseñaron a poner 3 puntos en mis sermones. Yo siempre pongo solo 2, dije, porque así lo previene la palabra. Siempre pone el lado positivo y el lado negativo, así que no tengo que inventar gran cosa, simplemente más adecuarme a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces encontramos, en contraparte, el descanso de Dios. Y hablamos de un reposo santificador. Vuelvo a hacer alusión solo a la pequeña frase del versículo 17, en donde comienza diciendo: es una señal. Hermanos, no se equivoquen. El sábado no es otra cosa más que una señal. Es un símbolo. No es un requisito, no es un cumplimiento. Ese es un error. Es una señal. La palabra hebrea Shabbat significa cesar el trabajo. Ya lo vimos. No significa descanso, sino cesar el trabajo, y señala algo más importante. Aquí el error es cuando nosotros compramos la idea de lo que es el símbolo literal y olvidamos la analogía. La analogía nosotros la encontramos en Hebreos 4:1, cuando habla del reposo de Dios. Y dice de esta manera: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso, en su Shabbat. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Así que lo importante no era el día sábado, sino lo que simbolizaba. Todavía sigue diciendo los versículos 9 al 11. Así que todavía hay un descanso especial, Shabbat especial, en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, en ese Shabbat. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Aquí hay un problema. Los que decían que cumplían el Shabbat, el pueblo de Dios, dice que en realidad no lo cumplieron y cayeron. Por eso fracasaron. Entonces, se equivocaron de concepto. Aquí hay un llamado entonces a la iglesia hoy a dejar de mirar la literalidad del sábado. Mira el símbolo, mira la analogía. Y aquí la pregunta que nos hacemos es: ¿a qué reposo se refiere? Se refiere al descanso, al reposo de las obras de la ley. Aquí hay una ironía. Si la palabra de Dios nos está invitando a descansar en Cristo, ¿por qué insistimos en volver a buscar el sábado y las obras de la ley? Por eso dice el escritor de Hebreos: ya no hay más sacrificio. Le estamos dando la espalda, ya no hay perdón para ese pecado cuando negamos la gracia del Señor. Cuando rehusamos entrar al descanso de Dios. Las obras tuvieron una finalidad, tuvieron un servicio de llevar al pueblo a la reflexión de su propia maldad y solicitar la ayuda a Dios de su gracia, y Jesucristo es enviado como respuesta a esa necesidad, y allí en ese momento las obras se terminan porque Cristo las cumple, Cristo las llena. No hay nada más que hacer.
No hay nada más que nosotros podamos insistir en cumplir. Israel no descansó en Dios, sino que continuó con su plan de acción religioso. ¿Qué es lo que hacían ellos? Pues insistían, por ejemplo, en cosas como poner sus casas no tan lejos como para no caminar más de una milla. Miren hasta dónde llegaban. Ellos evitaban muchas cosas con tal de supuestamente cumplir la ley. Al final no la cumplieron, porque rechazaron el símbolo, el reposo de Dios. Ellos debían dejar de hacer esas cosas para entonces abandonarse en las manos de Dios. Ahora, aquí vamos a hacer una reflexión. ¿Qué tanto se está usted afanando por ser cristiano o ser religioso? Esas son obras de la ley. A mí me da mucha pena cuando en las publicaciones del internet ponen, por ejemplo, el campamento que realizaron o el congreso que realizaron y ponen una frase que a mí me revuelve el estómago. Fue gran bendición de Dios. Yo digo, ¿qué? Si tú lo hiciste, tú lo planeaste y para colmo lo estás publicando, eso no fue obra de Dios, esa fue tu obra. Ay, es que no sabemos los corazones, entonces no lo publiquen. Y lo que hacen es para Dios, lo que hacen en secreto es para Dios, ¿o no? ¿La instrucción? Pero no, las redes sociales se llenan de lo que están haciendo en las escuelitas bíblicas de vacaciones. Y lo que hacen los cultos, llamarse a las personas abrazadas y llorando. Pura publicidad idólatra hacia nuestras personas. Que no esto debe ser ofrecido al Señor. Están esperando aún en sus obras religiosas, no están esperando en Dios. Aquí la palabra obedecer. La palabra obedecer que es muy importante. Arturito, ven tantito para acá. Voy a hacer un ejemplo contigo. Ven, no va a ser nada malo. No va a ser un truco de magia ni nada por el estilo. La palabra obedecer significa someterse a la voluntad ajena. Repítalo conmigo. Someterse a la voluntad ajena. Otra vez. Someterse a la voluntad ajena. Si yo le digo a Arturito, toma esta Biblia, ¿qué hizo él? Obedeció. Hizo lo que le dijiste. Hizo lo que le dije. Él no pensó. Él solamente se sometió a mi voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo le digo, no tomes esta Biblia, ¿qué volvió a hacer? Obedeció. ¿Se sometió a la voluntad de quién? De mí. Gracias, Arturo. Esto es obediencia. Pero en ocasiones nosotros, cuando somos llamados por Dios para hacer algo o para no hacer algo, hacemos exactamente lo contrario. Y eso se llama desobediencia. Es que yo tengo mi propia iniciativa, yo tengo mi propio libre albedrío. Guárdate tu libre albedrío, querido hermano. Sométete a lo que Dios pide. No inventes más. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que desea el Señor? Nos llenamos nuestras agendas de actividades religiosas cristianas, que sí son buenas, podríamos decir, pero que en realidad no honran siempre al Señor. Honran al pastor, honran al administrador, honran a quien sea, a la iglesia. Pero no estamos honrando al Señor. El llamado del Señor era, entren al reposo de Dios. Dios ya hizo todas las cosas, ya no tienes que esforzarte. Ven y bebe del agua gratuita. Descansa. Este es un tiempo de descanso. Estamos escuchando, nuestro corazón recobra la calma y decimos, es cierto, voy a respirar. Voy a dejar que el Señor haga las cosas. Es esperar en Dios. Es dejar de hacer lo que estás haciendo normalmente y esperar que Dios lo haga. El Shabbat, hermanos míos, era una analogía de la salvación. Tus obras no te pueden salvar. Tu esfuerzo no te puede salvar. Aunque diezmes, por eso no tenemos aquí diezmo. Aunque asistas, por eso no es obligatorio asistir. Aunque cantes, aunque hagas muchas cosas, eso no te va a salvar.
Lo único que salva es esperar en Dios. Amén. Esperar en Dios. Eso es lo que verdaderamente salva. Y aquí tenemos que entender entonces otra vez el concepto Yahweh Kadash. Dios es quien santifica, no yo. Yo me creo una agenda pesadísima en donde no voltees a ver a esa mujer, y no digas esto, y no digas lo otro, y no hagas esto. Yo me trato de santificar a mí mismo. Ahí está el gran problema de las iglesias religiosas. Me estoy tratando de santificar. No, hermano, quien santifica es Dios. Abandónate en Él, descansa en Él. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué te parece si empezamos por leer este bendito libro y orar? Y nada más. ¿Nada más? Sí, no necesita Dios nada más. ¿O acaso necesita alguien de aquí? Que diga, no, es que sí, la verdad es que Dios, y para Dios sí soy indispensable. Yo no sé qué haría Dios conmigo, sin mí. Perdóneme, es que hay que predicar la palabra. ¿De veras lo necesita usted? No sé. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? No descansan en Dios. Perdieron de vista la analogía tan poderosa que traía el día de descanso, el día de cesar las actividades. Porque la santificación no es obra humana, sino obra divina. Así que, ¿quiere usted ser más santo? ¿Ese es su anhelo? No se ponga a grandes trabajos, no se ponga a grandes tareas. Espere en Dios. Dedíquese a esperar en Dios. Hay un hombre, Michael Heiser, que apenas falleció unos 2-3 meses, que dijo una de esas frases que como ayudan a entender. Él dijo lo siguiente: no hay mérito ante Dios. Dios no lo quiere, no lo espera y no lo necesita. Así que deje de pensar en cómo agradarle a Dios. La última parte tiene que ver con la adoración, porque el contexto, cuando hablamos de una adoración adecuada, viene del versículo 1 al 11. Si usted ve sus Biblias, va a encontrar que está Bezalel y Aholiab, son los artesanos que van a construir el tabernáculo junto con los levitas. Y entonces en esa construcción habría emociones como, esto va a estar sensacional. Imagínense, es arte, son situaciones muy bonitas que emocionan al pueblo, y así como cuando nosotros vemos que se está construyendo un edificio, decimos, se va a ver increíble cuando sea al final. Y entonces la gente posiblemente en medio de esas emociones se pudo desviar del propósito del tabernáculo, adorar a Dios, y pudieron quedar asombrados con el tabernáculo. Ese no es el propósito. El propósito es adorar a Dios. Hay un pastor dominicano que se llama Miguel Núñez, que dice que todo se puede convertir en idolatría. Escuchen, todo se puede convertir en idolatría. Y él dice, comienza con un deseo legítimo, por ejemplo, predicar. Y pone el ejemplo más difícil para nosotros como pastores. Predicar. Dice, pero si ese deseo de predicar se convierte en una obsesión y queremos realizarlo a costa de lo que sea, incluso pecando, entonces ya es idolatría. ¿Y cómo se peca si alguien se pone necio en predicar? Lastimando a otras personas, llenándose de soberbia. Es que no sé qué van a hacer si yo no estoy aquí. Idolatría. ¿Hasta qué punto puede llegar todo esto en donde dice él, todo lo que ocupa nuestra atención en lugar de Dios es inapropiado? Lo más hermoso que puede tener usted en su vida, a lo mejor su esposo, su esposa, sus hijos, se pueden convertir en un ídolo si se enfoca en ellos, y Dios derrumba ídolos. Si su matrimonio es más importante que Dios, si sus hijos son más importantes que Dios, la intención era que nosotros nos dediquemos a la gloria de Dios. Él termina diciendo lo siguiente: uno de los aspectos más serios del orgullo es que lleva al líder a acreditarse el mérito y a empañar la gloria de Dios. Esto es lo que... Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos advierte de este peligro y nos dice, detente un momento.
¿Sabe usted en dónde se insulta más a Dios en este día? No es en una marcha LGTB. No son los ateos que maldicen a Dios. En donde más se insulta a Dios es en una iglesia llena de personas soberbias que en lugar de glorificar a Dios se glorifican a sí mismos. Yo recuerdo allá en la ciudad de Cuernavaca, cuando llegué a pastorear una iglesia, se hacían dos grandes filas a los lados de una iglesia grande de unas 180 personas al principio cuando llegamos. Dos filas enormes en donde todos querían dar testimonio. Yo decía, wow, esto está sensacional, y me emocionaba. Yo decía, esto es muy bueno, ¿no? Pero lo malo eran los testimonios. Los testimonios eran, pues yo doy gracias a Dios porque esta semana pude predicar el Evangelio. No vino, pero prediqué el Evangelio. Y el otro decía lo mismo. Pues yo doy gracias a Dios porque dirigí el culto del miércoles. Y el otro decía algo. Todos eran obras suyas. Y yo, en un sermón, tuve que decir, hermanos, la gloria de Dios, ¿dónde está? Porque yo veo la gloria de ustedes. Qué grandes cristianos son. Me corrieron de la iglesia. No descansan en la obra de Dios. Insultan a Dios en su cara. Mira qué logro yo, Dios. Mira cómo guardo el sábado. Y lo guardo mejor que todos los demás. Dios dice, ese no era el propósito. El propósito era que aprendieras a depender de mí. Nos equivocamos completamente. Cuando el apóstol Pablo está tocando cerca de este mismo tema, le escribe a los tesalonicenses: ahora que el Dios de paz los haga santos, Él, en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda. ¿Quién? Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llama es fiel. La santificación no la hacemos nosotros. Lo que le toca al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, es descansar en Dios. Shabbat. Ese es el verdadero sábado. No el día sábado de nuestro calendario. Descansar en Dios. Déjeme terminar esta plática con lo siguiente. Es obvio. Dios desea santificar. Dios nos está diciendo, tú que estás tan ocupado, detente, cesa, pausa lo que estás haciendo, descansa, ven y descansa. Se cuenta en alguna ocasión, cuando el Señor había puesto a trabajar a sus discípulos, que ellos se emocionaron. Esto fue tremendo, fue emocionante, fue maravilloso. Y dice Marcos 6:31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Mire, es que es tan emocionante el ministerio, de verdad. Si usted se pone a hacer algo para Dios, va a llegar un momento en que ya no quiere detenerse, se siente tan bien, se siente tan satisfecho, que ¿qué vamos a comer? Déjalo para después. Dios, el Señor Jesús les dice, a ver, vengan ya. Dejen su santificación. Vengan y descansen y coman. Ay, ¿cómo va a ser eso santificador? ¿Se acuerdan de lo que pasó en la casa de Betania? Marta estaba afanadísima haciéndole de comer al Señor. Y entonces le dice, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana María esté ahí perdiendo el tiempo escuchándote? En lugar de que venga a ayudarme. ¿Qué estaba haciendo María? Descansando. Cesó. Ella también sabía cocinar, seguro. ¿O no? Y le dijo el Señor, ella está haciendo la obra que tú deberías de estar haciendo. ¿Quién te pidió de comer? ¿Quién te pidió esa actividad, hermano pastor? ¿Quién te pidió la escuela bíblica de vacaciones? ¿Fue el Señor? ¿De verdad fue el Señor? Estamos insultando a Dios. El Señor nos lleva a descansar. Por eso Él dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajando y cargados. Yo los haré descansar. Se cuenta que en una ocasión, una madre de familia que tenía 5 hijos, de pronto no los escuchó. Y sabiendo que estaban en el jardín, se acercó
y los vio que estaban alrededor de algo que no alcanzaba a ver, algo que escapaba a su vista. Así que viendo que no quería espantarse, se acercó con cuidado y se dio cuenta que allí en medio de los 5 niños había 5 mofetas, 5 zorrillos. Y se espantó. Lo único que pensó en el peligro fue decirles: ¡corran, niños! Y los niños corrieron, pero agarraron un zorrillo y se fueron. Esos somos nosotros. Dios nos dice: deja eso, corre. Y lo tomamos otra vez y nos lo llevamos. Descansa, por favor. Si ya estás confiando a Dios a tus hijos, no los vuelvas a traer aquí. Me refiero al asunto de, no la iglesia, me refiero al asunto de tener que insistir con el Señor. Señor, cuida a mis hijos por fin. ¿Me los dejaste o no me los dejaste? No quiero decir que deje de orar por ellos, pero de verdad descansó y lo dejó en sus manos, o volvió a tomar el problema y se lo llevó para resolverlo. Descanse. Descanse. El gran problema de nuestra sociedad actual. Hace muchos años Puebla era muy tranquila. Muy tranquila. Ahora es salir inmediatamente a la acera de nuestra casa. Hay un movimiento tremendo. Todo nos absorbe. Todo es crisis, todo es movimiento. Y nosotros, aunque no tengamos prisa, ya estamos corriendo. Vamos de un lado al otro, porque esto nos absorbe. El Señor dice: vengan, descansen. Aunque sea un día, es sábado. Es día de cesar. Hoy es sábado. Van a decir: no, hoy es domingo. No, hoy cesamos. Hoy pausamos nuestras actividades. Y no nos dedicamos al ocio. Nos dedicamos a lo que es importante: la familia, el matrimonio y Dios. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos sinceramente por tu llamado, porque tu santidad quieres implementarla en nuestras vidas con tal de que descansemos verdaderamente. Déjanos que podamos ser apapachados por ti, ser cuidados, ser consentidos, poder descansar. Te agradecemos, Señor, por tu llamado maravilloso y fiel con respecto a esta insistencia, dado que tú ves nuestra crisis, nuestra ansiedad, tú ves, Señor, nuestras preocupaciones, y lo único que quieres es que confiemos como niños obedeciendo a tu llamado. Déjanos descansar en ti, Señor. Déjanos dejarte todas las cosas que preocupan nuestro corazón, y entonces entrar a tu verdadero reposo, el reposo que destinaste por medio de Jesucristo para nuestra salvación personal. Gracias te damos, Señor, porque hoy ya no requieres obras que tú no pides. Hoy, si hacemos algo, es porque nos sale del corazón, porque tenemos gozo, porque tenemos gratitud, pero no porque queremos impresionar a nadie, no porque queremos llenarnos de soberbia, no porque queremos enseñarte a ti cómo cada vez nos parecemos más a tu santidad. No, Señor, tú eres santo, eres perfecto y fiel. Déjanos entonces simplemente descansar en tu santidad. Nos abandonamos en tus manos preciosas y te agradecemos, Señor, por tu palabra fiel. Siémbrala muy hondamente en nuestro corazón. Oramos en